y voy a compartir pantalla. Esto. Porque a mí como para entrar a la aula me sale como en el primer link que tengo guardado. Y me dice como Universidad de Magallanes, Sistema Integrado. Y cuando trato de entrar a ese, no me deja. Tengo que entrar como a la aula primero y después dar la opción de ir al Sistema Integrado. Ya. Y había otro compañero más que estaba con ese problema. Y tenía que hacer la entrega de un trabajo y no podía. Hay que revisar eso, mandar algún correíto preguntando qué está pasando, porque es complicado. Muy bien. Lo que nosotros estuvimos viendo en la clase pasada, antes de la evaluación, estábamos viendo estadística descriptiva bivariada, ¿no es cierto? Y analizamos lo que son las tablas de contingencia, cómo calcular, cómo construir una tabla de contingencia, y vimos algunos tipos de distribuciones que están dentro de esta tabla de contingencia, como la distribución conjunta, que es lo que está aquí adentro, las distribuciones marginales. También vimos algunas distribuciones condicionadas, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros tenemos construida nuestra tabla de contingencia, ¿ya? Una vez que ya construimos nuestra tabla de contingencia, el proceso siguiente es poder ver si existe o no algún tipo de relación o asociación o dependencia de esas variables, de la variable A y la variable B, ¿ya? ¿Y cómo determinar si existe o no existe dependencia de esas variables? Eso va a depender del tipo de variable. Si el tipo de variable es una si el tipo de variable es, es cualitativa, nosotros lo que vamos a hacer es utilizar un test de independencia o dependencia que se le llama test chi cuadrado. Y ahora, si las variables son cuantitativas, nosotros ahí ya tenemos una amplia gama de ver si existe o no existe correlación entre las variables, como puede ser ¿ya? Pearson, ¿ya? La covarianza, ¿ya? Que son elementos que permiten determinar la existencia o no existencia de dependencia o correlación entre esas variables, ¿ya? Entonces, para el caso de que las variables sean cualitativas, nosotros trabajamos con chi cuadrado. Para el caso de que las variables sean cuantitativas, trabajamos con covarianza, con Pearson, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a ver el caso de que nuestras variables sean cualitativas, ¿ya? Cualitativas. Entonces, para eso, como les decía, vamos a utilizar un test chi cuadrado, un test de independencia chi cuadrado, un contraste de independencia chi cuadrado. Entonces, quiero que observemos bien esta lámina, porque esta lámina nos indica claramente lo que tenemos que hacer, ¿ya? Entonces vamos a suponer que tenemos una tabla de contingencia, ¿no es cierto? Ya construimos nuestra tabla de contingencia de I por J, ¿ya? De I por J. Eso quiere decir que esta tabla de contingencia tiene I filas y J columnas, ¿ya? Y supongamos que se quiere contrastar la hipótesis nula de independencia. Fíjense que acá esta hipótesis le llamamos hipótesis nula, hipótesis alternativa, ¿ya? Y me dice que la hipótesis nula me dice que la conjunta P y J es igual al producto de las marginales, ¿ya? Es decir, P y punto por P punto J. Eso ya lo habíamos visto en la clase pasada, ¿ya? ¿Quién era P y punto? Que también nosotros en este le llamamos N y punto o N punto J, ¿ya? Para el caso de esto le vamos a llamar P y P punto J, que son las marginales, ¿ya? Entonces, si la conjunta, ¿ya? Si la conjunta es igual al producto de las marginales,
entonces diremos que efectivamente, ¿no es cierto?, las variables que están en el estudio son independientes. Ahora, lo contrario es la hipótesis alternativa, en donde me dice que la conjunta P y J es distinto al producto de esas marginales. Por lo tanto, si el producto, perdón, si la conjunta es distinta al producto de las marginales, entonces decimos que las variables son dependientes, que una depende de la otra. Que una depende de la otra. Ahora bien, ¿cómo podemos construir este test de hipótesis? ¿Ya? Este test. Entonces, para eso nosotros utilizaremos, ¿ya?, un estadístico, ¿ya?, o un estadístico o un pivote, ¿ya?, un estadístico o un pivote, que es el estadístico pivotal de Pearson, que se define de esta manera. Fíjense que este pivote, ¿ya?, yo tengo el NIJ, que lo conozco, ¿ya?, que lo conozco, pero tengo acá un MIJ que no lo conozco, y por lo tanto debo estimarlo, debo construirlo. A partir de mi tabla de contingencia debo construir este pivote, este MIJ gorro. ¿Cómo construimos ese MIJ? Ese MIJ se construye a través del producto de marginales. Multiplicamos las marginales y ese resultado lo dividimos por n, donde n es el tamaño de la muestra, ¿ya? Entonces, una vez que yo construyo estos valores, ¿ya?, estos valores MIJ gorrito, yo puedo construir este pivote, ¿ya? Puedo construir ese pivote. Ahora bien, ese pivote, que es el pivotal de Pearson, bajo mi hipótesis nula, es decir, bajo esta hipótesis, es decir, que son independientes, bajo la hipótesis de que sean independientes, entonces este pivote es una variable aleatoria que tiene una distribución asociada. Y esa distribución ya asociada es asintóticamente, es decir, cuando el n es grande, asintóticamente una chi cuadrado. ¿Ya? Una chi cuadrado. La chi cuadrado es una distribución muestral, ¿ya?, que depende de la cantidad de grados de libertad, ¿ya? ¿Y cuántos son los grados de libertad de esta chi cuadrado? Lo que dice acá, con I menos 1 por J menos 1 grados de libertad, ¿ya? Recuerden que el I es el número de filas de la tabla de contingencia y el J es el número de columnas de la tabla de contingencia. Por lo tanto, este pivote se distribuye aproximadamente o se distribuye asintóticamente como una chi cuadrado con esa cantidad de grados de libertad. Eso se tiene que calcular. Entonces, nosotros vamos a rechazar la hipótesis nula. Siempre en un test de hipótesis lo que uno hace es rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Vamos a rechazar la hipótesis nula de independencia al nivel alfa. El nivel alfa se lo doy yo como investigador. Cuando el X observado, es decir, cuando este pivote, cuando ese pivote sea mayor o igual que este valor que está acá, que si bien es cierto también es como una X, pero es una X cursiva, esa es la chi cuadrado. Perdón, repito, cuando el X2 o el X cuadrado observado es mayor que la chi cuadrado con alfa
nivel de significancia, ¿ya? Y I menos 1 por J menos 1 grados de libertad. Este valor que está acá, ese valor que está ahí, yo lo encuentro a través de mi tabla, de una tabla chi cuadrado. Por lo tanto, este es un valor teórico. ¿Ya? Ese es un valor teórico que se encuentra en las tablas chi cuadrado. Y este que está acá es un valor empírico, que yo lo encuentro a través de mi tabla de contingencia. Y hago esa comparación. Entonces, si el valor empírico, es decir, este pivote, es mayor que el valor teórico, entonces se rechaza la hipótesis nula. Acá dice, se rechaza la hipótesis nula, ¿ya? Se rechaza la hipótesis nula si ocurre esto. Ahora, si ocurre todo lo contrario, es decir, que el X empírico es menor que el teórico, entonces no se rechaza. No se rechaza. ¿Qué significa en el primer caso? ¿Qué significa que se rechace? Se rechaza la hipótesis nula. Entonces, vámonos al test. Si rechazo esta hipótesis, que es la hipótesis nula, entonces automáticamente acepto la hipótesis alternativa. Por lo tanto, si yo rechazo la hipótesis nula, estoy diciendo que las variables son dependientes. Si yo rechazo la hipótesis nula, entonces digo que mis variables son dependientes. Si no rechazo la hipótesis nula, es decir, me estoy quedando con esta hipótesis, entonces digo que mis variables son independientes. ¿Ya? Independientes. Muy bien. Así es como nosotros debemos construir un test de hipótesis o llamémosle un test de independencia chi cuadrado para determinar la dependencia o independencia de variables cualitativas a través de tablas de contingencia. Entonces vamos a ver un ejemplo. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo para construir este test, que aparentemente parece muy complejo, pero que la verdad es bastante simple. ¿Ya? Entonces dice, se realiza un estudio descriptivo en un colegio sobre la nacionalidad de los estudiantes desglosados por género. Los resultados se pueden observar en la tabla de contingencia junta. Acá tenemos entonces dos variables. La variable nacionalidad, que es chileno, venezolano, haitiano, peruano, y la variable género o sexo, que es hombre, mujer. ¿Ya? Y acá tenemos las distribuciones, perdón, las distribuciones no, las frecuencias conjuntas. Es decir, hay 150 hombres que son chilenos, hay 85 hombres que son venezolanos, hay 39 mujeres que son haitianas, etc. Entonces, la pregunta es, determine si las variables nacionalidad y género son independientes. Si nos podemos dar cuenta, tanto la variable nacionalidad como la variable género son variables cualitativas. Por eso vamos a utilizar el test chi cuadrado. Con un nivel de confianza del 95%. ¿Ya? Con un nivel de confianza del 95%. Entonces aquí ya me están dando, con este valor que está acá, yo puedo determinar el valor del alfa. ¿Ya? Puedo determinar el valor del alfa. Entonces, vamos a construir, lo primero que vamos a construir es este pivote. Pero para construir este pivote, necesito primero construir este valor, que le llamamos valor esperado. ¿Ya? Valor esperado. Muy bien, voy a dejar de compartir la presentación por un segundo y vamos a resolver este problema en el Excel. ¿Ya? Vamos ya lo tenía acá medio cocinado, ya lo tenía grabado.
¿ya? Entonces, esta es la tabla de contingencia que me entregan, ¿ya? Esa tabla es la que a mí me entrega. Entonces, lo primero que necesito es conocer las marginales, ¿ya? Porque acá tengo solamente las conjuntas. Estas son las conjuntas, las frecuencias conjuntas. Entonces necesito las marginales. Recuerde que las marginales simplemente son la suma, ¿ya? Son la suma de las conjuntas. Entonces yo voy a sumar, ese le voy a sumar el de abajo, y ahí tengo mi primera marginal. ¿Ya? Tengo mi primera marginal. Entonces yo puedo encontrar ahí todas mis marginales, ¿ya? Todas mis marginales. Y también tengo que encontrar las marginales de las filas, ¿ya? Las marginales de las filas. Entonces hago exactamente lo mismo, hago la suma, tengo la marginal de la fila y eso simplemente encuentro la otra marginal. Ahí, perfecto. Y necesito el total. Recuerden que el total, si yo sumo estas dos filas, me tiene que dar igual que si yo sumara estas cuatro columnas. ¿Ya? Me tiene que dar exactamente lo mismo. Entonces, para comprobarlo, simplemente voy a sumar esta fila y me dio 590. Voy a borrarlo y ahora lo voy a calcular de la otra manera, así. Y me tiene que dar exactamente lo mismo, 590. Perfecto. Me dio 590. ¿Ya? Me dio 590. Muy bien. Entonces ahí todavía no hacemos nada, simplemente completé la tabla que me entregaba el problema con las marginales y con con las dos marginales más el total. Entonces fíjense que a mí me piden eh, para poder encontrar el pivote, no me quedó bonito. Para poder encontrar el pivote necesito, voy a dejar de compartir esto un segundo para que lo puedan ver. Para poder compartir, me equivoqué, compartir pantalla, ahí sí. Para que puedan ver, para poder construir este pivote, primero voy a necesitar construir quién es el MIJ gorrito. Y fíjense que el MIJ gorrito es marginal por marginal dividido por el total. Marginal por marginal dividido por el total. Entonces, vamos nuevamente a nuestro Excel. ¿Ya? Entonces, vamos a construir una nueva tabla, pero esta tabla va a ser la tabla de los valores esperados. ¿Ya? Esta va a ser mi tabla, ¿ya? De valores esperados. ¿Ya? Le llamamos valores esperados porque tiene, o valores estimados, ¿ya? Porque es el que, para poder encontrar el del gorrito, ¿ya? Valores esperados o valores estimados. Entonces, ¿qué me decía el valor esperado? Y el valor esperado me decía, multiplique las marginales y divídalo por el total de n. Entonces, yo acá tengo el valor real, 150 hombres chilenos. Entonces, yo quiero encontrar el valor estimado o el valor esperado de los hombres chilenos. Para eso, el valor estimado me decía, mire, tome la marginal,
estoy calculando entonces tomo la marginal, ¿ya? Multiplíquela por la otra marginal, me equivoqué, tome la marginal, multiplíquela por esta marginal, porque queremos construir este valor esperado. ¿Ya? Como quiero construir este valor esperado, entonces trabajo con esa marginal y con esa marginal. Y eso divídalo por n, que en este caso es eso. Y ahí me da un valor esperado. ¿Ya? Ahí me da un valor esperado, que es 140,9492. Ese es mi valor esperado. ¿Ya? Ese es mi valor esperado. Ahora, si yo quiero encontrar el valor esperado de mujer chilena, hago exactamente el mismo procedimiento. Tomo la marginal, esta marginal, porque estoy trabajando en esta columna, esta marginal, pero ahora la multiplico por esta marginal de acá, porque estoy trabajando en la fila número 2. Y eso lo divido siempre por el total. Y ahí tengo mi valor esperado. Fíjense que acá el valor esperado de los hombres chilenos es casi 141, el valor real fue 150. El valor esperado de las mujeres chilenas son 139 aproximadamente, y el valor empírico es 130. ¿Ya? Muy bien. Y así con todas. ¿Ya? Y así con todas. Entonces, si yo quiero calcular el valor esperado de los hombres venezolanos, la marginal sería esa, multiplicada, como estoy en la primera fila, sería esa, y dividido siempre por el total. Ahí tengo el valor esperado de los hombres venezolanos. El valor esperado de las mujeres venezolanas sería la marginal esa, porque estoy en la columna 2, multiplicado por la fila 2. Ahí, por la marginal de la fila 2. ¿Ya? Dividido por el total. Y ahí tengo el valor esperado de las mujeres venezolanas. Para los hombres haitianos, estoy con haitiano. Entonces, es esa marginal multiplicada por hombres haitianos, por lo tanto, esa marginal. Dividido por el total. Ahora, mujeres haitianas. Sería esa marginal multiplicada por esta marginal, porque las mujeres están en la fila 2. Y obviamente dividido por el total. Ese sería el valor esperado. Finalmente, con los hombres peruanos. Entonces sería peruano. Esa marginal multiplicada por, como estoy trabajando con hombres, esa marginal. Dividido por el total. Y mujeres peruanas sería esa marginal, porque sigo con los peruanos, multiplicada por la segunda marginal, porque ahora estoy trabajando con las mujeres. Y eso dividido por el total. Muy bien. Ahí tengo entonces, chicos, mi tabla de valores esperados. Mi tabla de valores esperados, es decir, el gorrito. El MI gorrito para cada uno de estos elementos. Para cada uno de esos elementos. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir la diapositiva para que vamos viendo lo que estamos construyendo. Construimos estos MIJ para todos. M11, M12, para todos. Y ahora lo que tenemos que hacer es construir este pivote. Y este pivote son sumas. ¿Pero de quién? Son sumas de NIJ menos MIJ al cuadrado dividido por MIJ. Fíjense que es lo mismo. Estos son los que acabamos de encontrar. ¿Ya? Repito, vamos a construir entonces esto. NIJ,
ya que es la conjunta, la conjunta, fíjense, esta de acá es la conjunta empírica o la conjunta real, la que me entregaron los datos, menos la conjunta estimada, ya, menos la conjunta estimada, todo eso al cuadrado dividido por la conjunta nuevamente estimada, ¿ya? Y eso para cada una, ¿ya? Para cada una de las conjuntas. Y después simplemente sumamos, ¿ya? Y después simplemente sumamos. Muy bien. Vamos nuevamente a nuestro... espérese. Compartir nuevamente pantalla. Ahí sí. Entonces vamos a construir, fíjese. ¿Qué decía el pivote? ¿Qué decía el pivote? El pivote decía, tome, ¿ya? La marginal, voy a tener que hacerlo nuevamente como con una tablita para que me quede igual. Ahí. Decía, el pivote, decía, tome la conjunta empírica. Esa es la conjunta empírica, 150. ¿Ya? Réstele a 150, réstele la conjunta estimada. Esa es mi conjunta estimada. Estoy trabajando con chilenos hombres. Eso, elévelo a 2. Lo elevo a 2. Y ese resultado, divídalo nuevamente por la conjunta estimada. Es decir, nuevamente por esa. Y ahí tiene el primer valor. ¿Ya? Ahí tiene el primer valor. Después, lo mismo lo hago para ese, para ese, para ese, para ese, para ese, para ese, para ese. ¿Ya? Entonces, fíjense. Y después simplemente lo sumamos. ¿Ya? Después simplemente lo sumamos. Entonces, ahí tengo el primero. Me voy abajo. Para el segundo. Lo mismo. Tome la conjunta, la frecuencia conjunta, réstele la frecuencia conjunta estimada, elévela a 2 y ese resultado, ¿ya? Y ese resultado, divídalo nuevamente por la estimada. Ahí. Vámonos ahora con esa. ¿Ya? Vámonos con esa. Lo mismo. ¿Ya? Tome la conjunta empírica, réstele la conjunta estimada, elévela a 2 y ese resultado divídalo por la estimada. Divídalo por la estimada. Vámonos con la otra. Tome esa, la conjunta real, réstele, me equivoqué. Me equivoqué, me faltó poner el signo igual. Ahí sí. Tome la conjunta, estoy acá. Esa, réstele la estimada, elévela a 2 y divídala nuevamente por la estimada. ¿Ya? Vámonos con haitianos. Nuevamente, tomo la conjunta real o empírica, le resto la conjunta estimada, la elevo a 2 y ese valor lo divido por el estimado. Ahora con las mujeres haitianas, tomo la real, le resto la estimada, la elevo a 2 y la divido por la estimada. Finalmente, con los peruanos, tomo peruano hombre, le resto el peruano estimado, me equivoqué, el de arriba, peruano estimado, lo elevo a 2,
lo divido por el estimado. Y por último, tomo mujeres peruanas, le resto las mujeres peruanas estimadas, lo elevo a 2 y lo divido por las estimadas. Listo. Y ahora simplemente lo que hago es sumar. ¿Ya? Sumo todo eso. Y con eso, ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar mi x cuadrado. ¿Ya? Voy a encontrar mi x cuadrado, que le escribimos así. Entonces, mi x cuadrado, es decir, mi pivote empírico, va a ser la suma, ¿no es cierto?, de todos estos. La suma de todos estos. Ahí estoy sumando todos estos. Ahí. Listo. Este que está acá es el resultado. Ese que está acá es el resultado, ¿ya? ¿De quién? Voy a dejar de compartir. Voy a volver a compartir a mi diapositiva. Es el resultado de este. Aquí ya encontré el pivote. Entonces ahora lo que tengo que hacer es encontrar la chi cuadrado. La chi cuadrado. Fíjense, necesito una chi cuadrado con i menos 1 grado de libertad, o sea, por i menos 1 por j menos 1 grados de libertad y con un valor de alfa. ¿Ya? El valor del alfa se calcula de la siguiente manera. Bueno, primero veamos los grados de libertad. I menos 1 por j menos 1. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Me voy nuevamente acá. Entonces, primero los grados de libertad. Voy a escribir acá. Grados de libertad. Los grados de libertad son I menos 1 multiplicado por J menos 1. ¿Ya? Y eso es igual a ¿qué cosa? El I es el número de filas. El I es el número de filas. Tenemos 2 filas y a eso le restamos 1. Por el J es el número de columnas. Tengo 1, 2, 3, 4 columnas y a eso le restamos 1. Ahí tenemos mi I menos 1 multiplicado por J menos 1. Y eso me da 3. Por lo tanto, tenemos 3 grados de libertad. ¿Ya? 3 grados de libertad. Muy bien. Y ahora necesitamos encontrar el valor del alfa. El valor del alfa. ¿Cómo encuentro el valor del alfa? El valor del alfa va a depender del nivel de confianza o nivel de significancia que me entregue el problema. En este caso, el nivel de significancia que me entregaba el problema era un nivel de un 95%. Voy a dejar de compartir y voy a volver aquí a mi diapositiva para que lo veamos. Ahí está mi problema y me dice, determine si las variables son independientes con un nivel de confianza de un 95%. ¿Ya? De un 95%. Por lo tanto, vamos a encontrar el valor del alfa. Voy a dejar de compartir y el valor del alfa lo voy a hacer en la pizarra. ¿Ya? En la pizarra. ¿Ya? Fíjense. El nivel de confianza siempre se hace así, es de la forma 1 menos alfa por ciento o 1 menos alfa por 100. Ese es el nivel de confianza. Como en el problema me dice que el nivel de confianza es de un 95%, entonces en vez de escribir nivel de confianza, escribo el 95. Y por lo tanto, 95 es igual a 1 menos alfa multiplicado por 100. Y con esa ecuación, ¿ya? Con esa ecuación yo puedo encontrar el valor del alfa. ¿Cómo lo hago? Este 100 que está multiplicando pasa dividiendo
me quedaría 95 dividido por 100 igual a 1 menos alfa. ¿Ya? Y ahora simplemente este alfa que está restando pasa sumando y este pasa restando. Entonces me quedaría que alfa es igual a 1 menos 95 sobre 100. 1 menos 95 sobre 100. Por lo tanto, alfa sería 95 dividido por 100, eso es 0,95. Entonces esto sería 1 menos 0,95. Y 1 menos 0,95 es igual, ya lo voy a escribir acá, es igual a 0,05. Y este sería mi valor del alfa, 0,05. Así encontramos el alfa. Entonces, voy a compartir nuevamente pantalla. Me voy al Excel. Por lo tanto, mi alfa va a ser, mi alfa, para que esté aquí al lado de ese, va a ser 0,05. Muy bien. Entonces, tengo mis grados de libertad, que son 3, y tengo mi alfa, que es 0,05. Entonces, ahora lo que debemos hacer es encontrar en una tabla chi cuadrado el cuantil para un alfa igual 3, perdón, para un alfa igual 0,05 y 3 grados de libertad. Entonces voy a dejar de compartir y voy a compartir ahora una tabla chi cuadrado que debiera estar por aquí. Veamos si está por acá. Sí, por acá debe estar. Acá está. Acá tengo una distribución chi cuadrado. ¿Ya? Entonces vamos a la tabla. Acá tengo mi tabla de probabilidades. Entonces, lo que tengo que ver es que aquí arriba tengo los alfa. Y acá, en esta columna, tengo los grados de libertad. Entonces, como nosotros andamos buscando un alfa 0,05, vemos si aquí tengo un alfa 0,05. Acá, fíjense, alfa 0,05. Y además, tiene que ser con 3 grados de libertad. Acá está mis 3 grados de libertad. Entonces, la intersección de ambos es el valor que ando buscando. Voy por acá, voy por acá, voy por acá. Y acá, fíjense, aquí tengo el valor, ese que está acá, tengo el valor en alfa 0,05, que está aquí arriba. Que me salen estas cosas. Que está aquí arriba, el alfa 0,05, con 3 grados de libertad. ¿Ya? Por lo tanto, el valor teórico es 0,352. ¿Ya? Profesor, ¿Sí? ¿y estos valores ya están como predeterminados? Esto En ya están caso que hechos. nosotros... Las tablas están hechas. Te las bajas Ah, de ya. internet nomás. ¿Ya? Te las bajas de internet. Entonces me dio el valor teórico, me dio 0,352. Muy bien. Dejo de compartir. Compartir pantalla nuevamente al Excel, que ya me queda poquito. Entonces, le vamos a poner acá X también cuadrado, como una chi cuadrado, pero teórico. Teórico. O mejor voy a poner tabla, para que sepan que lo sacamos de la tabla. Y ese valor de la tabla me dio 352. Entonces ahí tengo mis dos valores. Ahí tengo mis dos valores. El valor encontrado por mi tabla de contingencia y el valor encontrado aquí, mi tabla, lo voy a escribir acá mejor, chi cuadrado, para no confundir con la otra tabla, con mi tabla chi cuadrado. Entonces tengo que comparar. Claramente nos podemos dar cuenta que la tabla, perdón, que el valor del pivote es mayor que el valor teórico. Repito, el pivote es mayor que el teórico. Entonces, ¿qué ocurre?
dejo de compartir, comparto la diapositiva y nos vamos acá. Dice, si se rechaza la hipótesis nula, si el pivote es mayor que el teórico. Y en este caso, justamente nos dio que el pivote era 6, algo, y el teórico, el que encontramos en la tabla chi cuadrado, era 0,300 aproximadamente. Por lo tanto, este valor, el pivote, es mayor que el teórico. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula. Si rechazamos la hipótesis nula, estamos rechazando esta hipótesis, por lo tanto, estamos aceptando la hipótesis alternativa. ¿Y qué nos dice la hipótesis alternativa? Nos dice que las variables son dependientes. Dependientes, es decir, no hay independencia. Por lo tanto, si la pregunta es si las variables son independientes, nosotros podemos decir que con un nivel de confianza del 95%, la variable nacionalidad y la variable género son dependientes a través del test chi cuadrado. Y así es como construimos entonces un test chi cuadrado.